El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. El sol de mayo caía, con una pesadez de oro sobre las lomas de una villa que apenas despertaba al mundo bajo el nombre de Madrid. En aquel tiempo de fronteras difusas y tierras que olían a jara y a batalla nació un hombre cuya piel tendría siempre el color de la arcilla y cuyas manos estarían marcadas por el surco eterno de la entrega. Isidro de Merlo y Quintana vino al mundo cuando los campos de Castilla eran un tablero de ajedrez entre reyes cristianos y señores almorávides, y su vida fue desde el primer aliento una plegaria silenciosa elevada al cielo desde la profundidad del barro. La infancia del pequeño Isidro transcurrió entre las callejuelas estrechas de una alcazaba que miraba al río Manzanares, donde el agua corría con una libertad que el niño envidiaba. Mientras ayudaba a sus padres en las faenas más humildes, aprendió pronto que el lenguaje de la tierra no se habla con palabras sino con el sudor de la frente y la paciencia de quien espera que la semilla decida romper su armadura de madera para buscar la luz del día. Cuando Madrid fue ganada definitivamente para la cruz, el joven Isidro ya era un mozo de espaldas anchas y mirada limpia que encontraba a Dios en el vuelo de una perdiz o en el crujir de las hojas secas bajo sus pies descalzos. La guerra, sin embargo, no entiende de santidad ni de cosechas, y ante la amenaza de las tropas que bajaban del sur, Isidro tuvo que abandonar su hogar para buscar refugio en tierras de Torrelaguna. Allí, entre las sombras de la sierra y el frescor de los arroyos, conoció a una mujer cuyo espíritu era el reflejo exacto del suyo, María, que el tiempo llamaría de la cabeza. Se convirtió en su compañera de destino y juntos formaron un hogar donde la pobreza era solo una circunstancia y la caridad una ley inamovible. Se dice que en aquellos años de exilio Isidro trabajaba las tierras de otros con una diligencia que despertaba el asombro, pero su corazón siempre estaba en otra parte, conversando con lo invisible. Cada mañana, antes de que el gallo anunciara la derrota de las sombras, Isidro recorría las iglesias del lugar demorando su llegada al Tajo para fundirse en el misterio de la liturgia. Esta costumbre no tardó en levantar las sospechas y las quejas de otros labradores, hombres de alma pequeña, que no comprendían cómo aquel campesino podía cumplir con su deber llegando más tarde que los demás. Fue entonces cuando se produjo el primero de los prodigios que marcarían su leyenda para siempre. El dueño de las tierras, Iván de Vargas, decidió vigilarlo oculto tras unos matorrales para reprenderlo por su tardanza. Lo que vieron sus ojos, sin embargo, paralizó su voz y llenó su pecho de un temor sagrado. Mientras Isidro oraba de rodillas en el lindero del campo, dos yuntas de bueyes blancos, conducidas por figuras resplandecientes que parecían tejidas con jirones de nubes y sol, abrían los surcos con una precisión milagrosa. Los ángeles araban por él, permitiendo que el santo alimentara su alma sin descuidar el sustento de su Señor. Aquel milagro de las yuntas fue el inicio de una cadena de hechos que transformaron la vida cotidiana en una manifestación de lo divino. Isidro y María regresaron a Madrid cuando las aguas de la historia se calmaron y se establecieron en una pequeña casa cerca de la iglesia de San Andrés. Su hijo Illán crecía bajo la sombra de sus virtudes, pero un día la tragedia golpeó la puerta de su humilde morada. El niño cayó por el brocal de un pozo profundo y oscuro, donde el agua parecía un espejo de muerte que se tragaba las esperanzas de los padres. María lloraba con un desconsuelo que partía el aire, pero Isidro se mantuvo firme en su fe. Se arrodillaron ambos frente al pozo y elevaron sus manos al Creador con una confianza que desafiaba la naturaleza. Entonces el agua comenzó a subir lentamente, desbordando el brocal y trayendo en su superficie al pequeño Illán, que jugaba y reía como si hubiera estado en una cuna de cristal. Este milagro del pozo quedó grabado en la memoria de la villa como el testimonio de que para Dios no hay profundidad que no pueda ser alcanzada por la oración. La vida del labrador continuó marcada por la sencillez de quien se sabe, herramienta en manos de un artesano superior. Cada vez que una sequía asolaba los campos de Madrid y la tierra se agrietaba como la piel de un anciano, Isidro golpeaba el suelo con su vara de pastor y de las entrañas de la piedra brotaba una fuente de agua cristalina y fresca que devolvía la vida a las mieses y la alegría a los rostros sedientos. No era solo el agua lo que multiplicaba a Isidro, sino también el pan de los pobres. En una ocasión, durante una comida organizada para los más necesitados, el santo advirtió que la olla estaba casi vacía y que no habría suficiente para todos los que esperaban con hambre. Sin inmutarse, pidió que se siguiera sirviendo, y de aquel pequeño recipiente de barro salió alimento para una multitud sin que el fondo llegara a verse jamás. La fama de su bondad corría por los caminos como el polen en primavera, pero Isidro seguía siendo el mismo hombre de gestos lentos y voz suave que hablaba a las palomas y compartía su ración de trigo con los pájaros del campo, diciendo que ellos también eran criaturas de Dios y tenían derecho a comer. A medida que los años pasaban y su cuerpo se encorvaba como los sarmientos de las vides, su espíritu ganaba una claridad que asustaba a los poderosos. Isidro sabía que su tiempo
En este mundo llegaría a su fin cuando el trigo de su vida estuviera ya maduro para la siega eterna. Murió un día de noviembre del año 1172 rodeado por el aroma de la santidad y por el llanto de un pueblo que perdía a su protector más fiel. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de San Andrés, pero el olvido no pudo con él 40 años después de su partida a causa de unas lluvias torrenciales que removieron la tierra. Los madrileños decidieron trasladar sus restos. Fue entonces cuando descubrieron que la muerte no había tenido poder sobre su carne. El cuerpo de Isidro permanecía incorrupto, con la piel suave y el rostro sereno, como si solo estuviera descansando de una larga jornada de siega. Este hallazgo encendió la devoción de reyes y plebeyos. Alfonso VIII, el vencedor de las Navas de Tolosa, atribuyó su triunfo en la batalla a la intercesión del humilde labrador, relatando cómo un pastor de aspecto similar al santo le había mostrado un camino secreto a través de la sierra para sorprender al enemigo. Los siglos pasaron y Madrid creció hasta convertirse en la capital de un imperio donde nunca se ponía el sol, pero la figura de Isidro permaneció inalterable en el corazón de su gente. En el año 1622 fue elevado a los altares junto a gigantes de la espiritualidad como Teresa de Jesús o Ignacio de Loyola, demostrando que el camino de la santidad también puede recorrerse con una azada al hombro y el corazón lleno de tierra. La pradera que lleva su nombre se convirtió en el escenario de una fiesta eterna donde cada mayo el agua de su fuente sigue curando heridas y calmando sedes. Los milagros atribuidos a su mediación se cuentan por cientos, desde la curación de la reina doña Mariana de Austria hasta la protección de los campesinos que hoy en día siguen mirando al cielo buscando una señal de lluvia. Isidro es el patrón de los que trabajan con las manos, de los que saben que la naturaleza tiene sus propios tiempos y de los que entienden que el verdadero tesoro no está en las arcas de oro sino en el granero compartido. Su historia es el relato de una Castilla vieja y recia, de un Madrid que nació entre murallas y se expandió por los horizontes de la fe. Caminar hoy por las riberas del Manzanares es buscar el eco de sus pasos, es sentir que bajo el asfalto y el ruido de la gran ciudad todavía late el corazón de aquel hombre que hablaba con los ángeles y hacía brotar fuentes de las rocas. La figura de San Isidro trasciende el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia del espíritu frente a la dureza de la existencia. No necesitó grandes discursos ni tratados teológicos para mostrar el camino. Su doctrina fue el ejemplo y su púlpito fue el campo abierto. Su legado es la humildad, esa virtud que hoy parece perdida en el estrépito de la modernidad, pero que sigue siendo la única capaz de dar frutos verdaderos. Cuando la tarde cae sobre la villa y corte y las luces se empiezan a titilar como estrellas terrestres, parece que la sombra de Isidro vuelve a recorrer los caminos de Carabanchel y las cuestas de San Andrés, velando por los sueños de los que sufren y bendiciendo los esfuerzos de los que madrugan para ganar el pan. Madrid no sería lo que es sin su labrador, sin ese hombre que prefirió la compañía de los bueyes a la de los cortesanos y que encontró en el silencio de la ermita la respuesta a todas las preguntas de la vida. La historia de San Isidro es, en definitiva, la historia de todos nosotros, un recordatorio de que la grandeza reside en lo pequeño y de que la eternidad se construye día a día, surco a surco, con la mirada puesta en el horizonte y los pies firmemente plantados en la tierra que nos vio nacer, y que un día nos acogerá en su regazo de madre. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención, hasta la próxima edición del programa.